Buen día, mi grupo está conformado por Juan Franco, Tatiana González, Paula Guzmán, Lorena Trujillo y quien les habla, Daniela Romero. Voy a explicarles sobre el estudio de caso del accidente de trabajo. Este accidente de trabajo trata de dos profesores, dos docentes, uno llamado Alejandro Rojas Arroyo, el otro Libardo Medina, del área de matemáticas, donde laboran en el Colegio San Bartolomé de la ciudad de Girardot. Ellos se encontraban en clases y de un momento a otro la rectora de la institución les informa que deben de desplazarse para la sede primaria del Colegio San Gabriel, que queda en una zona rural que se encuentra en una montaña del municipio de Tocaima. A lo que ellos terminan clase, se van a dirigir hacia la sede primaria, pero la vía no se encontraba en las mejores condiciones, ya que es de receo. Ellos a la medida que van desplazándose tienen un accidente donde la moto se le deslizan y el más perjudicado es el señor Libardo Medina. El señor Libardo Medina es el accidentado, ya que fue el que sufrió más lesiones. Aquí les voy a presentar los datos del testigo, que es el profesor Alejandro Rojas Cortés, que es el testigo ya que no sufrió ningún daño. El nombre Alejandro Rojas Cortés, es de la ciudad de Girardot, es docente de matemáticas. Datos personal del trabajador accidentado, que es Libardo Medina, fecha de nacimiento, EPS, fondo celular y fecha de ingreso de la empresa. Los datos del empleador, que es como tal el colegio, es Colegio San Bartolomé, actividad económica, decreto, ahí están toda la información, todos los datos del colegio. Voy a explicarles ahora sobre el diagnóstico del caso del estudio. Como aquí el accidentado fue el señor Libardo Medina, porque el otro profesor fue nomás el testigo, ya que no le pasó nada, no le ocurrió nada en el accidente. El personaje entonces es Libardo Medina. Las actividades y tareas que desarrolló en el cargo, pues es docente de matemáticas. El problema, lo que está sucediendo es que tuvo un accidente de trabajo. Posibles causas del problema es que la vía se encontraba en malas condiciones. Factores de riesgo a los cuales está expuesto el trabajador, pues a la inseguridad, porque era demasiado siempre tarde y no tenían señal, no se veían por ahí casas, gente, la policía no llegó un momento, o sea, se demoró para llegar. Riesgos físicos, pues ya que ocurrió que riesgos físicos se lastimó partes físicas del cuerpo. Riesgo psicosocial, pues puede haber dejado algún daño. Posibles consecuencias a la salud del trabajador: traumatismo superficial, que fueron una de las causas que dejó este accidente al señor Libardo Medina. Contusiones y laceraciones. Posibles consecuencias para la empresa, posible demanda. Si el señor Libardo Medina desea, puede realizar una demanda hacia el colegio. Puede también que los puedan indemnizar al señor. Una de las recomendaciones que nosotros les damos es transportar a los docentes en un vehículo más seguro, realizar las reuniones en lugares adecuados y dar a conocer las medidas preventivas a cada uno de los profesores. ¿Qué es un accidente de trabajo? El accidente laboral es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión del trabajo y que produzca en un trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o incluso la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de la labor, aún fuera de su lugar y hora de trabajo. Reporte de incidentes o situaciones inseguras. Cualquier servidor público o contratista puede reportar un incidente o situación insegura presente en la entidad por cualquier medio de comunicación, como correo, telefónicamente o mediante comunicación escrita, y radicada en la Subdirección de Gestión de Talento Humano para que los responsables del área de seguridad y salud en el trabajo adelanten el trámite que corresponda.
Reporte del accidente. Tan pronto ocurre el hecho, el servidor público o contratante implicado está en la obligación de reportar lo ocurrido en el lapso no mayor a 2 días a la ARL, por leve o grave que sea, a su jefe inmediato, quien pondrá su conocimiento en el área de seguridad y salud en el trabajo de la Subdirección de Gestión de Talento Humano, para que se proceda a tomar las acciones necesarias. En el evento de accidentes, se deberá diligenciar un formato único de reporte de accidentes de trabajo que, a través de la Subdirección de Gestión de Talento Humano, apoyada con el área de seguridad y salud en el trabajo, deberá contener un relato completo y detallado de los hechos relacionados con el accidente o incidente, de acuerdo con la inspección realizada en el sitio de trabajo o las versiones de los testigos involucrados. Todo aquello que se considere importante o que se aporte información para detener la causa específica del accidente o incidente del trabajo requiere atención médica, se deberá acudir a la IPS adscrita en su EPS o en el centro hospitalario más cercano, de acuerdo a las recomendaciones emitidas por la ARL. Hola, mi nombre es Paula Guzmán y yo les voy a hablar sobre el proceso de investigación. Bueno, en este caso, como mis compañeros anteriormente comentaron, es un accidente de tránsito. Entonces, lo que se debe hacer es que la persona encargada o dirigida por el área de talento humano, que es la persona de seguridad y salud en el trabajo, junto con el jefe inmediato del empleado, deben hacer un debido proceso y abrir una investigación. El jefe inmediato y la persona de seguridad y salud en el trabajo tienen aproximadamente 15 días calendario, es decir, 15 días hábiles para hacer pues el informe de dicho proceso. En este proceso se hacen algunas clases de actividades. Estas actividades requieren de que pues verifiquen detalladamente el área del accidente. En este caso pues fue vía pública, entonces pues ahí estas dos personas tienen que ir, detallar pues el área, saber el porqué, las causas del accidente y qué daños pudo causar pues en el empleado. También hacen una entrevista con los testigos y las personas involucradas en el accidente. En este caso pues no hubieron personas involucradas, sino que era pues la vía en la que se dirigían estas dos personas. También por esta razón es que se hace una entrevista con los testigos, o ya sea con las personas con las que tuvieron el choque o el accidente. En este caso no tuvieron accidente con otras personas, sino simplemente fue porque la vía estaba en mal estado y no pudieron controlar el tema y pues se accidentaron. Bueno, yo también les voy a hablar sobre las responsabilidades ante este proceso investigativo. Todo proceso tiene que tener unas responsabilidades. Ya nosotros tenemos las causas para que pues se pueda mitigar un poco esta clase de accidentes. Entonces, ya identificamos causas, nos toca identificar los hechos y las responsabilidades del por qué pasó el accidente. Entonces, también hay que hacer una clase de actividades correctivas para que esto pues no vuelva a suceder, pero pues como no podemos que pueda pasar, entonces es como mitigarlo. Entonces en este caso nosotros decimos que las actividades correctivas que puede hacer la empresa, en este caso el colegio, es que cada vez que los empleados tengan que trasladarse de una sede a otra, ellos les suministren el transporte, ya sea bus, flota, lo que ellos consideren necesario para que puedan mitigar esta clase de accidentes, ya que el accidente sucedió en una motocicleta y claramente la motocicleta no era de la empresa, era de uso propio.
También realizar seguimiento a estas clases de actividades correctivas que se plantean en la investigación. Bueno, también les voy a hablar sobre las causas en el proceso investigativo. Entonces hay causas inmediatas y causas básicas. En las causas inmediatas, como pudimos notarlo en el cuadro anterior que les presentó mi compañera, están vías en mal estado. Y en las causas básicas se identifican son los traumas o las lesiones que pueda tener el empleado. Identificamos que aparte de las vías en mal estado, el colegio no se percató que los empleados podían tener alguna clase de accidente en estas vías. Aparte de eso, que en horas laborales los hicieron trasladar de una sede a otra. Por más de que les paguen el rodamiento, pues uno pues debe prever qué accidentes puede tener la persona en la vía pública. También nos pudimos notar que iban 2 empleados en una motocicleta, pero solo a uno de ellos le sucedió el accidente, o sea, es decir, los 2 se accidentaron, pero solo uno tuvo traumas y tuvo golpes, tuvo lesiones. En la investigación, porque esto llega a un proceso y esto se plasma, entonces también hay que hacer un registro de estas actividades que se plasmaron en dicho momento del accidente, porque pues también tienen que ver los traumas que pudieron caer en el empleado y tienen que hacer un uso correctivo, es decir, que tienen que estar cada un tiempo verificando estas actividades si se están llevando a cabo o no se están llevando a cabo. Muchas gracias. Actividad. Reporte de accidente de trabajo. Descripción. El jefe inmediato se comunica con el área de recursos humanos para proceder a la llamada a la ARL. Responsable. Jefe inmediato de recursos humanos, ARL. Registro. Llamada telefónica. Actividad. FORAR. Diligenciar el formato del FORAR a la ARL. Responsable. Profesional en seguridad y salud en el trabajo. Registro FORAR. Actividad. Comité de investigación. Descripción. Informar al comité de investigación del incidente o accidente de trabajo sobre la eventualidad, quienes tendrán 15 días calendario a la ocurrencia del evento para realizar dicha investigación. Responsable. Comité de investigación. Registro. FORAR. Plan de acción y investigación. Actividad. Analizar las causas. Descripción. Se deberán identificar las causas de acuerdo al listado de causas inmediatas y causas básicas de la guía de investigación de accidentes de ARL SUER. 1. Pérdida. En esta sección se indica la lesión que se tuvo en caso de que el caso haya generado incapacidad. Se deberá especificar el código CIE 10. 2. Contacto. Forma en la cual se genera el mecanismo del accidente. 3. Causas inmediatas. Responsable. Profesional en seguridad y salud en el trabajo. Comité de investigación. Registro. FORAR. Plan de acción y investigación. Formato FORAR, a donde el trabajador está afiliado a la EPS Famisanar. Nombre, razón social del trabajo, Colegio San Bartolomé. Dirección carrera 10, número 2345, esquina. Departamento Cundinamarca. Teléfono 320-456. 3565 en el municipio de Girardot, zona urbana. El centro de trabajo donde labora el trabajador, se coloca el establecimiento de educación media, según el código de trabajo.
código de la actividad económica del centro de trabajo. Se coloca según el código que pertenezca al trabajador, teléfono del trabajo, departamento del sitio de trabajo y la ciudad, zona urbana, tipo de vinculación del trabajador. Se coloca el apellido, primer apellido, segundo apellido, primer nombre del trabajador, la fecha de nacimiento, el sexo del trabajador, código ocupacional, el municipio y el departamento. Cargo, docente de matemáticas, jornada diurna. Fecha del accidente, 6 de mayo del 2020. Hora del accidente, 11:30 de la mañana. Día miércoles. ¿Está realizando su labor habitual? Sí, no, ¿cuál? En ese caso, no, porque se dirigía hacia una sucursal del puesto de trabajo habitual. Este fue en Cundinamarca, municipio Tocaima, en zona rural del municipio de Cundinamarca. ¿Causó la muerte del trabajador? No. Indique cuál sitio, en qué sitio ocurrió. Como lo mencionamos anteriormente, él se dirigía hacia una sucursal del puesto de trabajo. Tipo de lesión que ocasionó el accidente al trabajador. Entonces, el trabajador sufrió un trauma superficial y otro que fueron laceraciones múltiples. Parte del cuerpo aparente afectado. En este caso, él sufrió en el tórax, más específicamente en las costillas y miembros inferiores. El agente del accidente, en este caso, fue el medio de transporte porque él iba en motocicleta. Mecanismo o forma del accidente, en este caso fue la caída de la persona. Personas que presenciaron el accidente, en este caso el compañero de trabajo con que él iba en la moto, Rojas Cortés Alejandro, docente del área de matemáticas. Se coloca la cédula del trabajador y se especifica, se describe el accidente. El señor Libardo Medina Rosco, docente de la institución San Bartolomé, se dirigía con el también docente Alejandro Rojas Cortés en su motocicleta el día 6 de mayo del 2020 a las 11 a.m. desde la ciudad de Girardot con destino al municipio de Tocaima, en zona rural de este mismo. A eso de las 11:30 de la mañana, producto del mal estado de la vía, el conductor de la motocicleta perdió el control de la misma, ocasionando la caída de ambos pasajeros. El señor Libardo fue llevado a las clínicas San Sebastián de Girardot, donde fue valorado sufriendo traumatismo superficial, contusiones y laceraciones, ocasionándole 4 días de incapacidad. Funciones del equipo investigador de incidentes y accidentes de trabajo. Solicitar el formato de instructivo de investigación de accidentes y accidentes de trabajo a la RL. Investigar los incidentes y accidentes de trabajo dentro de los 15 días siguientes a la ocurrencia del evento con la metodología de los 5 por qué o el árbol de causalidad. Y se registra en el GTHF22, investigación y análisis de accidentes e incidentes de trabajo en la casilla 5.
Luego se revisan los hechos y evidencias de los accidentes o incidentes de trabajo. Se determinan las causas inmediatas como actos y condiciones subestándar y causas básicas como factores del trabajo y factores personales. Se establecen medidas correctivas que prevengan la ocurrencia de accidentes laborales en plan de acción, coordinar su ejecución y realizar el seguimiento correspondiente. Preparar el informe de la investigación según lo descrito en el capítulo 2 de la resolución 1401 del 2007 del Ministerio de Trabajo. Apoyar al representante legal o a quien esté designado en el desarrollo de sus funciones. Firmar el compromiso de adoptar las medidas de intervención en la fuente, el medio o el trabajador en el informe de investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Reporte del siguiente caso del accidente de trabajo. Se obliga a reportar a la RL y a la EPS todos los accidentes de trabajo y enfermedades laborales que han sido diagnosticados en los trabajadores. Se deberán incluir los que se encuentran vinculados mediante el contrato de prestación de servicios dentro de los 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente. Tener en cuenta también el diagnóstico de la enfermedad laboral. Se tiene que copiar el reporte para suministrarle al trabajador los accidentes graves y mortales, como las enfermedades laborales que han sido diagnosticadas, deberán ser reportadas a la Dirección Territorial u Oficio Especial del Ministerio de Trabajo dentro del término que se coloca el apellido, primer apellido, segundo apellido, primer nombre del trabajador, la fecha de nacimiento, el sexo del trabajador, código ocupacional, el municipio y el departamento. Cargo: docente de matemáticas, jornada diurna. Fecha del accidente: 6 de mayo del 2020. Hora del accidente: 11:30 de la mañana. Día: miércoles. ¿Está realizando su labor habitual? Sí, no, ¿cuál? En este caso no, porque se dirigía hacia una sucursal del puesto de trabajo habitual. Este fue en Cundinamarca, municipio Tocaima, en zona rural del municipio de Cundinamarca. ¿Causó la muerte del trabajador? No. Indique cuál sitio, en qué sitio ocurrió. Como lo mencionamos anteriormente, él se dirigía hacia una sucursal del puesto de trabajo. Tipo de lesión que ocasionó el accidente al trabajador. Entonces, el trabajador sufrió un trauma superficial y otro que fueron laceraciones múltiples. Parte del cuerpo aparente afectado. En este caso, él sufrió en el tórax, más específicamente en las costillas y miembros inferiores. El agente del accidente, en este caso, fue el medio de transporte porque él iba en motocicleta. Mecanismo o forma del accidente, en este caso fue la caída de la persona. Personas que presenciaron el accidente, en este caso el compañero de trabajo con que él iba en la moto, Rojas Cortés Alejandro, docente del área de matemáticas. Se coloca la cédula del trabajador
y se especifica, se describe el accidente. El señor Libardo Medina Orozco, docente de la institución San Bartolomé, se dirigía con el también docente Alejandro Rojas Cortés en su motocicleta el día 6 de mayo del 2020 a las 11 a.m. desde la ciudad de Girardot con destino al municipio de Tocaima, en zona rural de este mismo. A eso de las 11:30 de la mañana, producto del mal estado de la vía, el conductor de la motocicleta perdió el control de la misma, ocasionando la caída de ambos pasajeros. El señor Libardo fue llevado a la clínica San Sebastián de Girardot, donde fue valorado sufriendo traumatismo superficial, contusiones y laceraciones, ocasionándole 4 días de incapacidad.